Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y aquellas que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti o te dé algún consejo, exclusivamente por los comentarios del video lo haces. Bueno, y si necesitas una lectura personalizada conmigo, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp personal. En la descripción del video y en los comentarios del video también lo puedes hacer. Bueno, lecturas de tarot personalizadas por el WhatsApp, comentarios y consejos que me pidan exclusivamente por la descripción del video. Así lo hacemos de una manera más organizada y la cuestión tiene estructura. Bueno, vamos a ver, también te quiero invitar muy cordialmente, mis queridos y mis queridas amigas, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero recordar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Y fundamental, es principal, quiero recordarles que siempre los llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que los quiero un montón hasta el cielo. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Te dicen que toda tormenta, todo huracán llega a su fin. Nada es eterno en el mundo. Hay una canción de Darío Gómez que dice que nada es eterno en el mundo. Escúchala y verás. Es una canción espectacular. Lo que estés viviendo ahora, en este instante, en este momento, ya mismo llega a su fin, ya termina para ti. Todo problema y dificultad ya llega para ti. Sale el sol en este momento. Ya no te preocupes más. Suelta un poco ya el control de las cosas. No quieras controlar todo al 100%. Llega lo bueno para ti, lo bonito para ti. Y si tú quieres escribirlo en los comentarios de este video, escríbelo. Se acaba la tormenta para mí, llega la paz y la tranquilidad a mi vida. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que te quiere, es una persona que te ama, es una persona que siente que contigo ha logrado mucho, porque dice que también ha trabajado mucho por estar contigo. Es una persona que quiere hacer todo contigo, lograr no solamente una familia, sino también lograr tener una buena economía al lado tuyo, algo bonito, algo bueno, algo espectacular al lado tuyo. Tu persona especial espera que tú nunca lo vayas a engañar o lo vayas a engañar. Es alguien que tiene miedo, que tiene temor, que tiene, inclusive yo podría decir, sus dudas acerca de tu fidelidad. Es una persona que teme mucho, mucho tu infidelidad, que tú lo estés engañando o que lo vayas a engañar. Tal vez es alguien que ha visto cosas o está presintiendo cosas. Tu persona especial espera que tú seas más estable con la relación de ustedes, que no seas como un día sí, otro día no, como que parece, como que no parece. Tú lo tienes demasiado temeroso. Esas son las dudas que tiene tu persona especial por ti ya. Como te ve que un día sí, como que otro día no, como que piensa que sí, que los estás engañando, que le estás poniendo los cuernos. Entonces, ten mucho cuidado con esa situación, mirar qué es lo que realmente estás haciendo tú y tu persona especial. Bueno, recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y que podríamos estar leyendo al contrario, al revés. Mira, es una persona que espera que tú seas más firme, más estable con la relación, y que tomen decisiones reales y francas con respecto a lo que están haciendo juntos en este momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La relación de ustedes se va a ver marcada por una infidelidad, y esto va a ser algo así. No va a ser va a ser algo público. Bueno, va a ser algo bastante imprudente. Esto va a generar unas escenas algo bastante turbulento. Va a ser unas escenas de celos, pero es increíble, ¿ya?
va a ser una cosa bastante desagradable para ustedes dos, tanto como para la persona engañada como para la persona que está engañando. Va a ser una cuestión bastante seria la cuestión de esta infidelidad, el descubrimiento, porque la persona engañada se va a dar cuenta, va a descubrir. Si es a ti, te van a descubrir, y si es tu persona especial la que te va a engañar, tú lo vas a descubrir. Va a ser una decepción gigante, grande, así como el universo. Va a ser un acabose total para esta relación. Si tú te estás dando cuenta de que la relación de ustedes no puede funcionar, si eres tú quien está mirando para otro lado, o si tú te estás dando, aunque aquí sale que tu persona especial te quiere o te ama, ¿ya? O si eres tú el que se está dando cuenta de que él está mirando para otro lado o ella está mirando para otro lado, o si tú crees que ya la relación con tu persona especial ya no funciona, no se pongan los dos en el plan de engañarse. Bueno, más bien terminen la relación y digan, bueno, ya no podemos estar juntos, terminemos, por mucho que les pese, por mucho que le bueno, terminen de una manera bonita, sabia, especial, amorosa, responsable, el uno con el otro. Pero no lleguen a esta situación ya, de esta infidelidad, de esta decepción, porque eso sí los podría marcar a ustedes bastante, bastante feos. Y la verdad es que eso no resultaría nada bien. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dicen que la relación de ustedes va a encontrar una luz. Van a encontrar la luz interior. Van a encontrar una salida. Ya sea para seguir ustedes como pareja, o ya sea para terminar de una manera bastante sabia, bastante bonita. Pero a que la encuentran. Pero no es que la vayan a encontrar porque se les topó así, de repente me la encontré. No, la van a encontrar porque ustedes la van a buscar. Van a buscar ser leales el uno al otro, van a buscar ser maduros el uno con el otro y ser responsables el uno con el otro y arreglar lo que tengan que arreglar si quieren seguir con la relación o terminarla de una manera bonita, sabia y responsable. Bueno, y muy respetuosa el uno con el otro. Bueno, te dice el tarot egipcio en este caso que lo que ustedes están viviendo como relación, como pareja, es parte de un contrato kármico entre ustedes dos, porque hay algo que tienen que aprender los dos de esta relación, pero que ya llegó el momento de que esta lección se termine, que ya tienen que tomar una decisión firme para acabar con la lección porque ya fue suficiente de la lección. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy con respecto a tu relación. Te están diciendo que lo hagas por ti, que hagas ya, o sea, que tomes una decisión ya firme, certera en este momento. Hazlo por ti, por tu tranquilidad, por la tranquilidad de tu pareja, por tu buen karma, por todo, ¿ya? Por tu salud y la salud de tu pareja, física, emocional, espiritual, que ya tomen una decisión firme en este momento. Bueno, y si tú quieres escribirlo en los comentarios de este video, bueno, escríbelo. Mi pareja y yo tomamos una decisión firme en este momento de hacer lo mejor para los dos de una manera respetuosa, sabia y muy amorosa. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando ahora y vamos a ver qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú vienes de una relación de la cual te engañaron bastante, una persona que no fue nada prudente, la verdad, para terminar la relación. Fue algo así como muy intempestivo. La verdad es que habían demasiados celos en esta relación, demasiadas envidias también alrededor de la relación. No solamente hubo parte de ustedes en terminar en esta relación, sino también hubo terceros. Terceros no solamente por engaños, no solamente por infidelidad, sino también por chismes, por cuentos, por todas estas cuestiones. Fue una relación bastante fea para ti. Bueno, terminó de una manera bastante fea para ti. Inclusive pudiste haber tenido hasta pérdidas económicas con esta relación que tú tuviste. Bueno, vamos a ver qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que tú sales adelante de esta situación, sales adelante de todo esto. Comienzan a haber frutos para ti, buenos, bonitos, ya comienzan a haber frutos formidables con respecto a tu economía, con respecto a tus relaciones interpersonales. Comienza a haber algo espectacular en tu vida. Bueno, mira que tú te vas a seguir enterando de cosas de esta persona
y te vas a seguir desilusionando. Yo creo que es momento de que tú hagas un cierre definitivo con esta relación que tuviste con esa persona. Ya no pienses más en él o en ella. Esa persona no va a cambiar. Esa persona tal vez te va a buscar en algún momento, pero esa persona no cambia. Esa persona no tiene ninguna intención de reparar las cosas contigo ni de hacer las cosas de una mejor manera. Absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Bueno, entonces es mejor que te alejes de esta persona definitivamente y que sigas con tu vida, porque vienen cosas bonitas. No vayas a permitir que el estar pensando aún en esta persona o queriendo volver o que esta persona te busque y que tú le des pie a que te busque, que eche a perder aquello bueno, bonito que venga para tu vida, porque vienen cosas nuevas, no solamente en dinero, sino también en personas, en amor. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Mira, te dice que serás fecundo en hijos y en cosechas. Viene algo bonito, espectacular para ti, bueno, algo chévere, pero tienes que renovarte, tienes que dejar el pasado atrás, las cosas negativas atrás y no volver a mirar, así como la esposa de Lot, como que fue la que se convirtió en estatua de sal. Bueno, tú sigue adelante, no mires para atrás, ya lo pasado pasó, lo feo se quedó atrás, ahora sigue para adelante porque viene algo bonito para ti. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, te viene algo total, bueno, lo que, esta es la carta de la inspiración, mira. Te lo voy a acercar un poquito más. Es la carta de la inspiración, es una pareja cogiéndose de las manos, con el sol encima de ellos, con la cosecha, bueno, con un piso firme, con un cielo bonito. Viene algo espectacular para ti, créetelo. Deja ese pasado atrás, no te sirve absolutamente para nada, solamente para... En este momento, el pasado te sirve para la lección que te dejó, pero ya en el presente ya no. Bueno, ya sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer por lo que aprendiste de ese pasado. Entonces, dejar ese pasado atrás. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, escribe: yo dejo mi pasado atrás, disfruto mi presente y planeo mi futuro de una manera razonable. Bueno, viene algo bonito, espectacular para ti. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan por su economía en el día de hoy. Vamos a ver, mis escorpiones y mis escorpionas, ¿qué me les dice con relación a su economía? Bueno, hay algo bueno, hay algo espectacular, muy seguramente algo relacionado con un dinero familiar, un negocio familiar, algo muy bueno llega para ustedes. Buenas noticias, excelentes noticias, pero siempre hay un pero. Ten mucho cuidado con alguien, con documentos, no dejarte engañar, no dejarte estafar, papeles que ustedes vayan a firmar, no solamente tú, sino las personas de tu familia, los allegados a ti. Mucho cuidado, asesórense legalmente, no firmen a ciegas, ni porque venga alguien hacia la carrera, fírmame esto, que ya se cierra la oficina. No, con calma, con calma, firmar las cosas con asesoría legal y leyendo la letra pequeñita para que no te vayan a engañar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que vas a estar libre, que vas a estar a salvo de naufragios, te dicen. Bueno, ya estás advertida de no firmar cosas a la loca, a la ligera, ni entregar dinero a la loca, a la ligera. Entonces, bueno, no lo vas a hacer, entonces vas a estar a salvo de cualquier peligro que se te vaya a querer presentar. Vamos a ver lo que me dice el día de hoy el tarot egipcio para ti, que te distancies de estas personas que te van a querer estafar. Bueno, por muy allegadas que sean a ti, por muy cercanas que sean a ti, no permitas que lo hagan y toma distancia a estas personas. Aplícales la ley del hielo, te está diciendo el tarot egipcio. Aplícales a estas personas porque si no se quieren seguir aprovechando de ti. Te dice por este lado las hadas que no busques la aprobación de nadie. Bueno, hay cosas que sí necesitan asesoría legal, económica, pero hay cosas que no. Si se trata de tus sueños y tus proyectos y no te haces daño a ti mismo o a otras personas, vale, ¿ya? Sigue adelante con tus sueños y tus proyectos. No renuncies a ellos y si quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo estoy a salvo de naufragios y hago realidad todos mis sueños y proyectos. No necesito la aprobación de los demás, solamente la mía propia, bueno, la tuya. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.